Hay una enseñanza de Jesús sobre la enfermedad que fue borrada de los evangelios oficiales con una precisión que no puede ser accidental. Una enseñanza que dice que la enfermedad no llega desde afuera. No es castigo divino, no es mala suerte, no es simplemente genética o bacteria o virus aislados de todo contexto interno. Tiene un origen específico, interior, emocional y espiritual, que Jesús describió con una claridad que la neurociencia moderna está apenas comenzando a confirmar desde laboratorios de psiconeuroinmunología y epigenética. Y lo que más me indigna, lo que me tiene verdaderamente con 2000 años de religión institucional, es que esta enseñanza estaba disponible desde el principio, que Jesús la transmitió con precisión, que sus discípulos gnósticos la practicaron y la documentaron, y que alguien deliberadamente decidió que no debías tenerla. Porque un ser humano que sabe que la raíz de su enfermedad está dentro de él y que el poder de su sanación también está dentro de él, no necesita ningún intermediario religioso ni ningún sistema de control que administre su acceso a lo sagrado y a lo sano. Solo les di una pequeña introducción a lo que voy a revelar hoy. Antes que nada, quiero agradecer enormemente a todos los colegas por los comentarios deseándome feliz cumpleaños en el otro video. Mis 80 años, una edad a la que nunca imaginé llegar, que pasé con mis hijos y nietos y fue increíblemente especial. Mi misión en la vida es transmitir todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de mis lecturas, pero sobre todo de los contactos con varios sacerdotes de todo el mundo, de mi experiencia práctica y real. Y justamente por eso decidí reunir una parte muy especial de este conocimiento en una obra que hoy pongo a disposición de ustedes. Todos los Evangelios, Arca de Sabiduría, un libro que condensa enseñanzas profundas y revelaciones que rara vez se encuentran reunidas en un solo lugar. Está disponible en Amazon por un valor simbólico en su versión digital para que cualquier persona pueda acceder y también en una edición física con unidades muy limitadas. Y muy importante, el enlace para acceder está en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Si realmente deseas profundizar en todo lo que comparto aquí, este libro será un complemento esencial en tu camino. Lo que vas a aprender hoy podría ser exactamente la dimensión de la sanación que ningún médico le ha mencionado. Para entender lo que Jesús enseñaba sobre la enfermedad, primero necesitas entender cómo los gnósticos comprendían la relación entre el mundo interior y el mundo físico. Para la gnosis no existe una separación real entre lo que ocurre en tu mente, en tus emociones y en tu estado espiritual y lo que se manifiesta en tu cuerpo físico. El cuerpo no es una máquina independiente que funciona por sus propias leyes biológicas aisladas de la conciencia que lo habita. Es la expresión más densa y más visible de un campo de conciencia completo que incluye pensamientos, emociones, patrones espirituales y el grado de conexión o desconexión del alma con su origen en el plérome. Lo que se desequilibra primero en el mundo interior, eventualmente se manifiesta en el mundo exterior del cuerpo. La enfermedad física es siempre, en la perspectiva agnóstica, la última etapa de un proceso que comenzó mucho antes en capas más sutiles de la experiencia humana. Es el cuerpo, hablando en el único idioma que una mente desconectada de su naturaleza interior puede escuchar cuando ha ignorado durante demasiado tiempo los mensajes más sutiles. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús sana a un hombre paralizado que llevaba 38 años sin poder caminar. Pero lo que el cristianismo institucional nunca explica es la instrucción precisa que Jesús le dio después de la sanación. No le dijo, ve y vive en paz. Le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. En el contexto gnóstico, esta declaración no es una amenaza moral, es un diagnóstico clínico. Jesús estaba señalando con precisión que la parálisis física había tenido su origen en un patrón interno, en un error de alineación con la naturaleza divina propia y que si ese patrón no se transformaba, el cuerpo volvería a manifestar la enfermedad porque la causa seguiría activa. Los gnósticos identificaban tres raíces fundamentales de las que emerge toda enfermedad. Las llamaban las tres pasiones enfermas del alma. La primera es la ignorancia espiritual, el olvido de la naturaleza luminosa propia, vivir completamente identificado con el cuerpo, la personalidad y la historia, sin ningún contacto con la chispa del plerome que constituye la identidad más verdadera del ser humano. La segunda es el deseo patológico, la carencia crónica, la sensación sostenida de que algo esencial falta para que la vida sea completa.
La tercera es el odio en sus múltiples formas, el resentimiento sostenido, la culpa crónica, el juicio implacable de uno mismo y de los demás. Estas tres raíces no son conceptos abstractos, tienen bioquímicas específicas y documentadas por la ciencia moderna. La ignorancia espiritual, el vivir completamente desconectado de cualquier dimensión interior profunda, produce en el sistema nervioso una activación crónica del eje del estrés que los investigadores modernos asocian directamente con inflamación sistémica, supresión inmunológica y aceleración del envejecimiento celular. El deseo patológico produce una activación frustrada crónica del circuito dopaminérgico de recompensa que genera estados de ansiedad, depresión y compulsión con efectos medibles sobre la coherencia cardíaca y el sistema inmune. El resentimiento sostenido produce lo que los investigadores de psiconeuroinmunología llaman tormenta de citoquinas inflamatorias. La doctora Candace Pert, cuyo trabajo revolucionario sobre los neuropéptidos demostró que las emociones tienen receptores en cada célula del cuerpo. Documentó que las emociones negativas sostenidas producen compuestos químicos específicos que literalmente inflaman los tejidos. El resentimiento tiene una bioquímica, el miedo crónico tiene una bioquímica y esa bioquímica produce enfermedad. En el Evangelio gnóstico de Felipe, texto de Nag Hammadi, que muchos académicos consideran preserva enseñanzas directas de los discípulos de Jesús, se describe que la palabra pronunciada desde la gnosis, desde el reconocimiento directo de la naturaleza luminosa propia, tiene el poder de desconstruir la enfermedad desde su raíz porque ataca el patrón de conciencia que la generó en lugar de simplemente suprimir el síntoma físico, que es su expresión final. Jesús practicaba exactamente esto cuando sanaba. No realizaba rituales mágicos externos. Iniciaba en el enfermo un proceso de gnosis acelerada, de autoconocimiento directo, de reconocimiento de la raíz interna de la enfermedad y simultáneamente de la naturaleza luminosa que podía disolver esa raíz. Cuando le decía al ciego, tu fe te ha sanado, no estaba hablando de creencia religiosa pasiva. Estaba describiendo el efecto de la gnosis activa, del reconocimiento experiencial directo de la naturaleza divina propia sobre el sistema nervioso y a través de él sobre el cuerpo físico. La frase que pronunció a Marta en el Evangelio de Juan antes de resucitar a Lázaro es la síntesis más precisa de toda su enseñanza sobre la sanación. Le dijo, yo no te dije que si creyeras verías la gloria de Dios. En el contexto gnóstico, ver la gloria de Dios no es un evento sobrenatural externo. La gnosis, la experiencia directa de la naturaleza luminosa propia que cuando ocurre genuinamente produce efectos que el mundo material llama milagros porque no tiene otro vocabulario para describir lo que ocurre cuando la conciencia opera desde su nivel más profundo en lugar de desde sus patrones condicionados de miedo y olvido. Jesús era lo que los gnósticos llamaban un iniciador, un maestro que iniciaba en el enfermo el proceso de autoconocimiento que disolvía la raíz interna de la enfermedad, que despertaba la conciencia de que el poder de sanación no estaba fuera, sino dentro, que la sabiduría oculta que el enfermo necesitaba no era información médica externa, sino el reconocimiento directo de su propia naturaleza divina, que estaba siendo obscurecida por las tres raíces de ignorancia, deseo patológico y odio que generaban la enfermedad. Ahora pasemos a las prácticas concretas del verdadero antídoto que Jesús transmitió. Intentaré ejemplificar las prácticas de la mejor manera posible. La primera práctica es la activación de la gnosis sanadora a través del autoconocimiento. Cada mañana durante 10 minutos siéntate en silencio y hazte la pregunta que los maestros gnósticos consideraban la más terapéutica de todas. No me duele, no qué síntoma tengo, sino quién soy más allá de este cuerpo, esta emoción y esta historia. Permítete sentir, aunque sea brevemente, la chispa del plerome que Jesús enseñaba que vive en cada ser humano como su naturaleza más verdadera, no como ejercicio de imaginación, sino como reconocimiento activo. Desde ese reconocimiento visualiza la luz de esa chispa expandiéndose hacia cada zona del cuerpo que necesita sanación. Esta práctica activa en el sistema nervioso la coherencia cardíaca y la respuesta parasimpática que los investigadores del HeartMath Institute asocian directamente con la restauración del sistema inmune. Jesús lo llamaba encender la lámpara interior. La neurociencia lo llama activación vagal. Es el mismo proceso descrito desde dos vocabularios separados por 2000 años. La segunda práctica es la palabra medicinal.
Los gnósticos enseñaban que pronunciar con precisión e intención el conocimiento sobre la propia naturaleza tiene efectos terapéuticos directos porque la palabra pronunciada desde la gnosis reorganiza los patrones de pensamiento que generan la bioquímica de la enfermedad. La práctica consiste en identificar el patrón interno que sientes más asociado con tu proceso de enfermedad, sea miedo, resentimiento, carencia o desconexión, y luego pronunciar en voz audible durante 5 minutos consecutivos la declaración opuesta desde el reconocimiento de tu naturaleza luminosa. No como afirmación positiva superficial, como gnosis activa pronunciada desde el contacto genuino con la chispa del plerome que activaste en la primera práctica. La diferencia entre una afirmación positiva convencional y la palabra medicinal gnóstica es exactamente esa. La primera viene de la voluntad de la personalidad. La segunda viene del reconocimiento de la naturaleza divina propia y sus efectos biológicos son completamente diferentes. La tercera práctica es el despertar de la conciencia a través de la alquimia del resentimiento. El resentimiento sostenido es el patrón generador de enfermedad más documentado por la investigación moderna. Los estudios sobre supervivientes de cáncer de largo plazo muestran consistentemente que la liberación genuina del resentimiento es uno de los factores más significativamente asociados con la remisión. Jesús lo prescribió directamente cuando dijo que el perdón libera al que perdona. En la práctica agnóstica, el proceso de liberación del resentimiento no comienza desde la voluntad moral, sino desde el autoconocimiento. Identificas primero la raíz del resentimiento, el dolor original, el momento de olvido de tu naturaleza divina que te hizo vulnerable a ese daño. Luego, desde la chispa del plerome, observas a la persona o situación que resientes, reconociendo que su daño también emergió de su propio olvido, de su naturaleza luminosa, no como justificación de lo que hizo, sino como comprensión de su origen. Esta comprensión profunda, que solo es posible desde la gnosis y no desde la personalidad herida, es lo que los textos gnósticos llaman la alquimia que transforma el veneno en medicina, y sus efectos en la bioquímica del cuerpo son inmediatos y medibles. La cuarta práctica es la conexión con el divino interior como fuente primaria de sanación. Cada noche antes de dormir dedicas 5 minutos a reconocer conscientemente que el poder de sanación no está en ninguna fuente externa, está en la naturaleza luminosa del plerome que vive dentro de ti. Lleva tu atención al centro del pecho, siente la chispa y desde esa chispa dirige una intención simple y sin ansiedad hacia cada zona del cuerpo que necesita restauración. No como súplica a un ser externo, como activación de una capacidad interna que siempre estuvo presente, pero que el olvido de la naturaleza divina propia mantenía inaccesible. Esta práctica nocturna activa los procesos de reparación celular que ocurren naturalmente durante el sueño, pero que son potenciados significativamente cuando el sistema nervioso entra en el estado de coherencia que el reconocimiento de la naturaleza divina propia produce. ¿Qué puedes esperar de estas prácticas aplicadas con disciplina? En los primeros 3 días, la práctica matutina de gnosis sanadora producirá una sensación física de calor y expansión en el centro del pecho, que es la respuesta del sistema nervioso parasimpático a la activación del nervio vago a través del autoconocimiento profundo. Esta sensación física no es imaginación, es la confirmación biológica de que el proceso que Jesús describió está ocurriendo. En la primera semana, la palabra medicinal pronunciada consistentemente comenzará a producir momentos de quietud mental que contrastan dramáticamente con los patrones de pensamiento habituales que generaban la bioquímica de la enfermedad. El sistema nervioso está aprendiendo un nuevo patrón de operación desde la gnosis en lugar del olvido. En el primer mes, la alquimia del resentimiento habrá producido cambios físicos objetivamente observables, mejor calidad del sueño, reducción de dolores crónicos asociados con la inflamación generada por el estrés emocional, mayor energía disponible y una sensación de ligereza en el cuerpo, que es la experiencia subjetiva de la reducción de la carga inflamatoria sistémica que el resentimiento sostenido producía. Los desafíos son predecibles. La mente condicionada durante años a buscar la sanación exclusivamente en fuentes externas resistirá estas prácticas diciéndote que son insuficientes, que necesitas algo más, que esto es demasiado simple para ser real. Esa resistencia es exactamente el patrón de ignorancia espiritual que Jesús identificaba como la primera raíz de la enfermedad.
La dependencia crónica de fuentes externas de sanación como única opción válida. Reconócela y practica de todas formas. Jesús sanó cuerpos porque comprendía exactamente de dónde venía la enfermedad, de la desconexión del alma con su naturaleza divina, del olvido de lo que el ser humano es en el nivel más profundo. Y el antídoto que transmitió no era un ritual externo ni un dogma que obedecer. Era agnosis, autoconocimiento, el reconocimiento directo de la naturaleza luminosa propia, que cuando ocurre genuinamente transforma simultáneamente la conciencia y la bioquímica del cuerpo que esa conciencia habita. Esta noche, antes de dormir, practica la conexión con el divino interior. 5 minutos centro del pecho, la chispa, la intención sin ansiedad hacia lo que necesita ser restaurado y duerme desde esa luz. Escribe ahora en los comentarios la frase "Yo sano desde mi luz interior". Esas palabras escritas con intención son la declaración más poderosa que un cuerpo enfermo o un cuerpo sano que quiere permanecer sano puede hacer, porque afirman la verdad más fundamental que Jesús enseñó sobre la relación entre la conciencia y la biología. Comparte este video con alguien que esté en un proceso de enfermedad, porque lo que acabas de aprender podría ser exactamente la dimensión de su sanación que ningún médico le ha mencionado. Y dale like ahora para que esta enseñanza llegue a quienes la necesitan antes de que la necesiten urgentemente. La enfermedad nació dentro, en el olvido, en la desconexión, en las 3 raíces que Jesús identificó hace 2000 años y que la ciencia moderna está confirmando ahora. La sanación también nace dentro, en el autoconocimiento, en la gnosis, en el reconocimiento de la naturaleza luminosa, que nunca desapareció, sino que simplemente esperaba ser recordada. Jesús lo sabía y ahora tú también.